Probablemente una de las cosas que más buscan los hombres en internet es: me salió algo en el pene, ¿será una enfermedad de transmisión sexual? Es por eso que en esta ocasión les traigo a un urólogo experto también en cirugía de mínima invasión, a Juan José Morales Aranda, que es nuestro experto en esta ocasión, y espero que pueda aclarar todas las dudas que he visto que tienen en internet y también que les da mucha pena preguntar en la consulta. Pues bueno, como les comenté, pues tenemos aquí a Juan José. Gracias por aceptar la invitación. Gracias Que a bueno, ti. la verdad es que siempre eres bienvenido a tu canal, que has aclarado muchas dudas en los videos pasados. La verdad es que hubo mucho interés de algunos temas que seguramente vamos a seguir hablando pues en otros capítulos. Pero en esta ocasión el plan es hablar sobre enfermedades de transmisión sexual. Y justo pues me metí a internet, ya sabes que me empiezo ahí yo a checar qué hay ahí. Hay algunos videos en el que justo muchos mencionan que las enfermedades de transmisión sexual pueden ocasionar esterilidad. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, la realidad es que primero quiero agradecerte la invitación nuevamente. Es padrísimo colaborar con médicos que dan información veraz y que puede orientar a los pacientes a tener pues información que realmente no tiene sesgo, ¿no? Y que sea de valor, ¿no? Porque al final Totalmente, información valiosa. Y más ahorita que a veces obtienen información de fuentes pues que no tienen a un experto que les pueda aclarar eso. Claro, sí, el tema de infecciones por contacto sexual es uno de los más buscados y que también tiene mucha información que es incorrecta. Oye, pero si alguien que tiene una enfermedad de transmisión sexual, bueno, en este caso obviamente el podcast va más dirigido a los hombres, alguien que tiene enfermedad de transmisión sexual puede terminar estéril. Sí, la realidad es que esto es a través de varias vías. Hay que entender que ciertas enfermedades por contacto sexual afectan directamente el conducto uretral, produciendo una inflamación crónica y posteriormente un cierre que no solo va a alterar la forma en la que orinamos, porque nosotros los varones, el conducto uretral tiene una función tanto urinaria como seminal. Ajá. Entonces afectará la parte urinaria y el flujo urinario, así como la emisión del semen, que también puede afectar a la fertilidad. Y a su vez también se puede afectar la calidad seminal por los procesos infecciosos. Y por último, hay infecciones que pueden instalarse en ciertos órganos como el epidídimo, produciendo una atrofia de este órgano que está arribita del testículo. Ajá. Que se encarga de transportar espermatozoides. Ajá. Y finalmente eso es lo que puede generar infertilidad. Digamos que es como que se inflama mucho todo y empieza como a hacer todo el cambio. Sí, finalmente la inflamación hace que cambien las células. Es como cuando vas al gimnasio y te salen unos callos en la mano por jalar las pesas. Igualmente cuando hay un proceso inflamatorio en el urotelio o en la piel, que es el revestimiento de la parte seminal, también cambia sus células. ¿Esto es reversible o depende? Depende de cuándo se detecta la enfermedad y cuánto daño ya está instaurado. Okay. Hay daño que puede resultar plenamente irreversible. Sin embargo, si afecta, por ejemplo, solamente un testículo, el paciente no necesariamente va a ser infértil porque tiene otro testículo aparentemente sano, por ejemplo. O sea, tocaste un punto de también depende de la evolución, ¿no? O sea, inmediatamente que sospeches que tienes una enfermedad de transmisión sexual, pues acudir al urólogo, ¿no? Totalmente. O sea, aquí un factor que resulta clave no solo en enfermedad de transmisión sexual, sino prácticamente en todas las patologías urológicas, es temporalidad. Okay. Entre antes atiendas un problema, más probable es que se pueda resolver, que se resuelva de una manera más sencilla, que no deje ningún tipo de secuela. Oye, no sé si en tu caso, digo, ahorita me estoy metiendo yo un poquito. En el caso de enfermedad venosa, los hombres somos los que nos complicamos más. Y digo, sí hay otros factores, pero uno de ellos es que también vamos más tarde a la consulta. ¿Pasa lo mismo en tu caso o si es más frecuente que lleguen a tiempo? La realidad es que estás dando un punto que es muy, muy interesante. Especialmente en este tipo de patología siempre sigue existiendo el tema tabú. Entonces un enorme porcentaje de pacientes esperan a que la enfermedad ya está sumamente avanzada, se presentan complicaciones. Entonces definitivamente diría que la población latinoamericana en general no acudimos a valoración médica en etapas tempranas de enfermedad.
Ok. Oye, vi otro video que también me llamó la atención en el que decía que 8 de cada 10 hombres van a tener VPH en su vida. ¿De eso es cierto o no es cierto? La realidad, más que tener VPH, un 80-90% de la población estaremos expuestos al virus en algún momento de nuestra vida. Ok. Esto se debe, es un fenómeno básicamente social y deriva de la manera en la que ejercemos nuestra sexualidad, que es bastante más abierta que antes, incluso cayendo en un tema ahí de libertinaje en muchos casos. Entonces, mayor número de parejas sexuales, mayores probabilidades de que adquiera una enfermedad por contacto sexual como lo es el virus del papiloma humano. Oye, seguramente la gente que nos está viendo tiene dudas de, pues, o sea, qué es el virus de papiloma humano y cómo se expresa, ¿no? Si nos puedas aclarar un poco eso. Sí, claro. El virus del papiloma humano resulta la enfermedad viral por contacto sexual más común que se puede adquirir en el mundo. Existen cerca de 200 tipos de este virus. Se siguen descubriendo, sigue mutando y sigue cambiando. Se llaman genotipos. Su relevancia médica deriva de que es una enfermedad sumamente prevalente, es decir, un enorme porcentaje de la población la padece, pero también tiene costos de salud importantes, porque hay que entender que el virus del papiloma humano puede matar, ¿sí? Es el principal factor de riesgo para cáncer cervicouterino en las mujeres, cáncer de pene, cáncer de ano, y es una enfermedad tan común pues, que eleva dramáticamente la estadística de enfermedades mucho más peligrosas. Es que justo tocaste el punto porque sí también en internet vi que es que hay muchos tipos de VPH y bla, 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 y que hasta las verrugas en el dedo y cosas así que son verrugas simples, pero justo se descuida esa parte de que sí te puede llevar a un cáncer, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es un factor de riesgo. Vamos a entender factor de riesgo como si yo te digo, Nazario, si yo fumo, me puede dar cáncer de pulmón. Claro. Pero no significa que todas las personas que fumen vamos a tener cáncer de pulmón. Tenemos más riesgo, Claro. pero no necesariamente va a suceder el evento. ¿Qué hay sobre las vacunas? Porque también está muy de moda que el de 9 tipos, que de 6, Sí. o no sé, aquí qué nos podrías decir. Fíjate que el tema de vacunación, cuando me preguntan a quién recomiendas vacunar, mi respuesta va a ser a todos. Okay. La vacuna es fundamental para modificar la evolución de la enfermedad y esto deriva de que tiene principalmente 3 beneficios. El primero, en el paciente que no ha iniciado vida sexual activa, la realidad es que te vuelve inmune o resistente contra muchos tipos. Segundo, pues disminuye el riesgo de cáncer asociado a virus del papiloma humano porque te protege contra los genotipos más fuertemente asociados al cáncer. Y por último, en el paciente que ya manifestó enfermedad, disminuye la frecuencia y además la intensidad de las recaídas que pueda tener a lo largo de la vida, porque el virus del papiloma humano es incurable. Ok. Entonces, digo, la verdad es que cuando se puso como de inicio, siempre decían, no, que primero los jóvenes y primero esto, pero ahorita actualmente tú recomendarías que ya. Todos. Los que Está tengan acceso. plenamente descrito que todos deberíamos de vacunarnos. La realidad es que el momento idóneo para vacunarnos pues sería antes de iniciar una vida sexual activa. Es por eso que se sugiere entre niños y niñas entre 9 y 12 años, que es la edad de inicio de vida sexual activa calculada actualmente. ¿Y de ahí se tiene que dar como otras dosis? ¿O? Fíjate que el esquema actual implica 3 dosis a lo largo de 6 meses. Te pones una vacuna, a los 2 meses una segunda dosis y 4 a 6 meses después tercera y última dosis. Y ya está ahí. Y ya está. Ok. Pues está muy interesante, la verdad es que es algo que vi, que había muchos videos al respecto. Gracias por aclararlo. Oye, también hay algo que me gustó, reel, que decía que si tienes estas 3 lesiones, corre, pero de felicidad, porque no son de transmisión sexual. Y son estas 3 imágenes que les van a colocar acá. ¿Qué opinas de esas lesiones? Bueno, con respecto a la primera imagen, se llaman pápulas perladas o papulosis perlada. Es uno de los motivos más frecuentes de consulta que pueden confundirse con enfermedad de transmisión sexual, pero es algo normal. Con respecto a la segunda imagen, estas lesiones se llaman manchas de Fordyce y pueden confundirse con una enfermedad de transmisión sexual, especialmente cuando tiramos un poquito de la piel, que es cuando son más evidentes, pero
también son lesiones benignas. Y por último, aquí en la tercera imagen observamos una lesión meramente inflamatoria con un componente infeccioso, que es una foliculitis vulgar. ¿Te llegan esto a tu consulta o sea, por este motivo de, oye, esto está raro? Todos los días, pues al ser urólogo es parte de mi menester diario el tema de infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, pues la inmensa mayoría de pacientes viene con enfermedad manifiesta. Yo creo que 1 de cada 1000 casos vendrá por una sospecha de pápulas perladas, manchas de Fordyce. Casi todos acuden ya por una enfermedad manifiesta y avanzada. Y bueno, y eso a lo mejor, pues hay gente que tiene dudas o por pena no se queda como que a lo mejor sí hay algo raro en mí y nunca lo expresa, ¿no? Igual y puede pasar en eso. Sí, o sea, 100%. La realidad es que en el tema de infección de transmisión sexual, más que ser un tema tabú, principalmente en virus del papiloma humano, como son lesiones indolentes, es decir, el paciente no va a llegar por tengo una lesión que me duele, dicen, bueno, tengo ahí mi verruga genital y ha crecido y mira, ya le sale pus, pero no me duele. Los pacientes esperan hasta que realmente es una pesadilla, ¿no? ¿Es una verruga, puede llegar hasta salir pus? Sí, por supuesto. Nuevamente comentamos que el virus del papiloma humano puede ser una lesión premaligna, ¿no? Entonces, más que eso, pues hay que pensar en tumoraciones. Pero al ser una lesión que se denomina exofítica, porque sale de la piel, es susceptible de sobreinfectarse. A una verruga le pueden dar infecciones bacterianas añadidas por bichos que no tienen nada que ver con infección de transmisión sexual. Sí, por rascado también, por cuestiones así. Sí, correcto. También fíjate que entrando a Instagram vi pues esta foto en el que te ponen así los tipos de exudado o flujo uretral. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, sí, esto es un buen parámetro, como si fuera el termómetro del dolor o algo así, o de plano no sirve y lo ideal es que vayan ante cualquier cambio. La conclusión aquí debería ser, sí, cualquier alteración en las características del semen implican ir con el urólogo. Hay que entender que el semen pues, está conformado por varias sustancias, ¿no? Básicamente son 3 grandes elementos que van a integrar al semen. Más o menos un 75-80% va a venir de la vesícula seminal, más o menos el 20% es líquido prostático y por último, pues el componente que viene testicular y epidídimo, que básicamente son espermatozoides. Entonces, estas 3 estructuras pueden enfermar y cambiar las características del semen. El semen debe de tener una apariencia hialina, es decir, más o menos transparente, más o menos blanquecina. Sin embargo, si nosotros tenemos un semen de otras características, que produzca mal olor, que sea amarillento, que sea verdoso, que contenga sangre, que tenga rastros de sangre, pues ya nos hablaría de patología. O que también que sea constante, ¿no? Luego, que esté ahí manchando y manchando, o eso es raro. 100%, estás dando en un punto también súper importante. El pene por sí mismo no tiene secreciones. Si yo tengo una secreción que sale por el pene que no es orina ni es semen, la probabilidad de que sea una enfermedad por contacto sexual es prácticamente absoluta. Ok. Bueno, eso es para que vayan luego al urólogo. Digo, ya por último también vi un video en el que... Digo, este lo pusieron como más como para causar un poco de pánico, pero me gustaría saber tu punto de vista, en el que dicen que el condón no protege con todas las enfermedades de transmisión sexual y que hay muchas enfermedades de transmisión sexual que aún pueden transmitirse a pesar de usar condón. 100% real. Sí. Es un dato que resulta perturbador. La realidad es que el condón es un método de barrera que si bien disminuye dramáticamente el riesgo de contraer una enfermedad por contacto sexual, no te vuelve invulnerable. Incluso el condón no previene un embarazo al 100%. Tú abres una caja de preservativos y va a decir 98% de probabilidades de no lograr embarazo. Por el método de barrera. Sí. Pero aún así, el preservativo tiene cierta porosidad como todos los elementos sólidos de la materia, ¿no? Además de que el preservativo pues no está soldado, tiene cierto movimiento. Si bien en la parte final del preservativo que va hacia la base del pene,
tiene una especie de liguita. Esta, Ajá. pues con la fricción de la penetración se mueve y Ok. expone segmentos de piel más amplios que nos vuelve susceptibles a infecciones de transmisión sexual. Se puede adquirir VPH, clamidia, Ok. VIH, Ok. entre otras. Ok, eso sí está interesante porque la verdad es que no. Pues a veces, pues digo, no hay que generar pánico, creo. Porque al final sigue siendo, pues un 98% es mejor usarlo que no usarlo. Sí, 100%. Pero interesante que pues también te tienes que revisar, ¿no? A eso creo que yo concluiría, ¿no? A pesar de que digas, yo tengo relaciones sexuales con condón, no tengo ningún problema, no tengo que revisarme, al contrario, o sea, lo ideal es que sí te revises para llegar a ese 100% de que no tengas una enfermedad de transmisión, ¿no? Sí, claro. O sea, Bueno, 99.9 porque nada llega al 100%. exacto. En medicina no hay 100 No hay ni hay 0. No, ni hay cero, sí, 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 Entonces, totalmente. la realidad es que sí, debe de normalizarse el realizarte una evaluación urológica completa, estudios de enfermedades de transmisión sexual cuando estás iniciando una nueva pareja, por ejemplo, vas a tener Ok. una nueva relación, una nueva pareja sexual, que se normalice, que el hombre vaya con el urólogo, te revisen, te hagan estudios, para que Ajá. tú puedas acercarte y tener un encuentro íntimo con alguien que tú tienes certeza que tiene higiene, que está Ok. libre de enfermedades. Oye, por ejemplo, justo en este caso, no sé, yo inicio una relación, ¿cuándo tendría que ir al urólogo? ¿Al mes, a los 2 meses, 3 meses? Yo sugeriría que si Ajá. estás iniciando, conoces a una persona y quieres tener vida sexual con esta persona, pues lo ideal sería antes de iniciar esa vida sexual, Ok. vas con el urólogo, Ajá. esta pareja también va con su médico, Ajá. se revisan que no haya nada, realizan los estudios pertinentes y papelito habla, ¿no? Estoy en buenas Mira, condiciones, tú también, y claro. ahora sí una sexualidad responsable, ¿no? Ok, súper. Eso está bueno, ¿no? Porque al final, Sí. digo, hay algo que cuando se va a casar las personas te piden prenupciales y cosas así. Pero esos Pero, prenupciales ya, ajá, o sea, no los han modificado en décadas y la realidad es que es un no, panel muy, muy pequeño. O y no te sea, agregan la visita al urólogo. exactamente. Entonces, la realidad es que eso y nada, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Ok. Oye, y también me puse a buscar ya algunas preguntas de la gente, que ya muchos saben que aquí las coloco en el torundero. Y nos gustaría que nos puedas apoyar a aclarar algunas de estas dudas. Mira, justo una es, si te contagias de una enfermedad de transmisión sexual, ¿significa que tu pareja es infiel? Pregunta difícil. Ajá. La realidad es que en la inmensa mayoría de los casos podría decir sí. Sin embargo, en medicina no todo es siempre, ni todo es nunca. Ajá. Porque existe un puñado de infecciones por contacto sexual que se pueden portar o se pueden padecer de manera crónica y que no estés manifestando la enfermedad. El Ujú. virus del papiloma humano es una de ellas. Tiene un periodo de incubación que es imposible determinar, que va desde semanas, meses o años. Claro. Entonces yo puedo manifestarlo con una pareja, pero en realidad adquirí el virus mucho tiempo antes y no necesariamente es porque tengo otra pareja. Pero en la mayor cantidad de las enfermedades de transmisión sexual, pues sí sería una sospecha ciertamente fundamentada porque tiene un periodo de incubación. Claro. El enorme porcentaje de enfermedades de transmisión sexual tiene una incubación predecible. Ujú. La mayoría entra en 3 a 21 días de la exposición de Ok. riesgo. O sea, solo hay algunos casos, pero antes de que les duele la cabeza, que mejor vayan Exacto. contigo, con el Sí. urólogo, ¿no? Que a veces pues también es un tema bastante incómodo, ¿no? A Sí, sí te ha veces. pasado Sí, por que supuesto. A tienes que, veces oye, yo no tengo traen al pareja. esposo de la patilla así de, ¿qué onda con mi esposo? ¿Por qué le apareció eso? Exacto, No, y a veces pues es un tema que resulta bastante incómodo. Sin embargo, otra vez vamos al punto de vida sexual responsable, evitar la promiscuidad sexual, y pues fuera de eso no hay más que hacer. más que ir con el experto, en resumen. Sí, Y que no les duele tanto la cabeza, pero pues, exactamente. ok. Oye, otra pregunta que vi muy frecuente es, ¿qué síntomas en el pene debo tener para saber si tengo una enfermedad de transmisión sexual? Cualquier cambio en las características de tu pene es una sospecha, más si tienes vida sexual activa. Ok. Todavía más si tienes vida sexual activa y esta
se realiza de manera irresponsable, pero básicamente si yo detecto cambios, por ejemplo, en el olor, algún tipo de secreción o líquido que salga por el pene o se acumule aunque yo me bañe, la presencia de una verruguita, la presencia de una úlcera, llaga, algún tipo de vesícula como si tuviera agüita, todos esos son datos para ir corriendo a Chévere. valoración por un urólogo. Claro, no estar adivinando así como, ¿qué podría tener, no? Es mejor que vayan directo Sí, y claro. ya. Sí, muchísimas veces Ajá. el razonamiento es, pues, no voy a hacer nada, a ver si se me quita sola, ¿no? Ah, Y es el paciente que llega con su lesión de 3 años de evolución y ya tienen complicaciones, ya implica tratamientos mutilantes, ya ok. implica cosas muchísimo más graves que un tratamiento sencillísimo que le podríamos dar en una etapa temprana de enfermedad. ¿Te ha tocado que, no sé, que acudan con alguna úlcera y le estén, no sé, curando en clínica de heridas o con algún otro tipo de dispositivo? Por supuesto que sí, Sí. muchísimas veces. ¿Qué es lo más eh, raro que que has encontrado con que se curen o algo? mm, Digo, en mi caso a veces vienen con vinagre. O sea, vinagre combinado a veces con luego bicarbonato, cosas así. ¿En el tuyo nada? Me tocó alguna Ajá, vez ver un accidente ofídico por un crótalo, ajá, una mordida de serpiente en el pene. ok, Y el paciente en cuestión, la creencia popular es que si te pones popó de vaca, ok. puede neutralizar el veneno. Entonces llegó con el pene en una bolsa llena de popó y amarrado. Ah, eso sí, no Eso es, lo... eso es algo ahí raro que me ha tocado ver relacionado a un accidente. Oye, pero ¿cómo llega el momento en que una serpiente te muerde? O sea, es como, Claro, uno bueno, como, no sé, es enigmas de la vida, de yo la no vida. estaba ahí con él. A ver, bueno, sí. Me ima- No. Oye, pero bueno, no hagan eso. Sí, mejor directo al urologo. Sí, ¿Salió bien el caso? sí, sí, Sí. todo salió bien. Excelente. Oye, otra pregunta. ¿Cada cuánto debería hacerse pruebas un hombre sexualmente activo y qué pruebas? Bueno, Bueno, aquí, ajá. aquí la primera pregunta es sexualmente activo, pues ¿cuántas parejas? Puedo ser muy Ah, ok, activo con una sola pareja, que es mi pareja sexual habitual, mi esposa, o soy muy activo porque tengo relaciones con 16 prostitutas al día. claro. Ambos pueden ser muy activos, sin embargo, el riesgo es totalmente distinto. ¿Cómo se define promiscuidad sexual? Ha cambiado el término a lo largo de los años, siempre sale una nueva clasificación, pero por ejemplo, la OMS alguna vez dijo, promiscuidad sexual es si se tienen más de 2 parejas sexuales diferentes al año. Ujú, Entonces, una vez que consideras estos números, pues mucha más gente pudiese entrar salía, en ¿no? ese tipo de porcentajes, ¿no? Claro. Entonces, si tengo relaciones sexuales de riesgo, pues es muchísimo más frecuente que yo me realice estudios para ver cómo estoy, ¿no? Personas que se dedican al sexo servicio, por ejemplo, tienen que realizarse pruebas cada 4 semanas, por Ok, ejemplo, pero alguien que tiene una misma pareja, pues una visita anual como con cualquier otro médico. ok. Aquí el plan es individualizarlo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo? Individualizar el riesgo no es lo mismo alguien que se dedique al sexo servicio que una persona que está solamente con su esposa. Oye, ¿y esto de la definición de promiscuidad, a cuánto subió? ¿Sigue siendo dos? Ha ido cambiando a lo largo Ah, del tiempo. La verdad es que en este momento no hay una sola definición, pero dependiendo la exposición, ¿no? es que también cambia por regionalismos. Ok. La realidad es que la población europea también tiene una apertura sexual distinta, ¿no? A otras Ujú, áreas del planeta. ok. Sin embargo, pues ya es una norma tener muchísimas más parejas sexuales promedio de las que se tenían hace 20 años. Porque hasta hace unos años yo recuerdo que, digo, ibas a donar y sí te preguntaban, así que, ¿cuántas parejas sexuales? Y creo que casi si pasabas tres, ya, no dones. Sí, no, eso Digo, ya lo cambiaron porque ya sé que hacen más estudios y todo, sí, pero hasta hace unos años ya era así. sí, De no, tache. sí, Este es peligroso. sí, No. por supuesto. Ah, ok. Este, pues, digo, la verdad es que muchas gracias por aclarar estas preguntas No, con mucho gusto. que la verdad es que me parecieron muy interesantes. Y me gustaría, si, no sé, si exista un checklist o
¿O qué cosas puede ver alguien en un pene antes de tener relaciones sexuales? Como antes de exponerse, ¿no? Ah, como un foco Un rojo, foco ¿no? rojo. Ah, ok. Si puedes mencionar el foco rojo Bien. para antes de tener relaciones sexuales, o más bien, ¿cómo sería? Como un Red foco, ajá, una red flag del pene cuando vas a tener relaciones sexuales. Bien. La primera sería, si huele mal, no interactúes con ese pene. Si tiene bolas, si tiene verrugas, no interactúes con ese pene. Ok. Si tiene secreciones, no interactúes con ese pene. Ok. Si se le ven manchas extrañas, no interactúes con ese pene. La verdad es que hay muchas cosas que son básicamente sentido común, pero es el día a día, ¿no? No interactúes con un pene que tiene cualquiera de estas características. Espera y dile no hasta que te cheques, ¿no? Ok. De una forma. Digo, porque a veces eso es un tabú, ¿no? Porque luego. Creo que ahí lo tocas y hay gente que le puede dar pena y como que no ponen su barrera, pero la verdad es que es cuestión de poner límites, ¿no? Sí. O sea, poner un límite de, ¿sabes qué? Yo no voy a tener sexo porque tienes esta característica, pues hablarlo como personas maduras. Si Y, ya ajá, tienes la madurez para tener relaciones sexuales con una persona, pues también debes de tenerla para hablar con ella y decirle, mi autocuidado implica no relacionarme sexualmente contigo porque no te he revisado, porque tienes alteraciones. claro. Entonces, Oye, ahorita que tocaste mal olor, no sé, que pueda alguien justificarlo con, es que tuve todo el día trabajando, bla, bla, bla. O sea, ¿hay alguna diferencia entre ese mal olor? O que como, se meta a bañar y cuando regrese, ah, revisa si sigue oliendo mal. eso es un buen tip. O sea, mételo a bañar y cuando regrese ya checas de ver si Sí. sigue y Si todo. el mal Porque olor nos... persiste, entonces te puede orientar a que existe una enfermedad por contacto sexual. Ok, eso es un buen dato. ¿Algún caso en esta parte? Digo, al final nos gusta como que el invitado, si tienes algún caso relacionado con enfermedad de transmisión sexual o virus de papiloma humano complicado, no sé si nos puedas contar un poco Sí, la realidad sobre es eso. que hay el virus del papiloma humano, al ser una lesión potencialmente premaligna, pues Ajá. la realidad es que a veces termina en casos pues tristes, ¿no? Pacientes jóvenes que terminan con amputaciones de pene o del Ok, glande, terminan con mutilaciones por no haber atendido una lesión que sencillamente se puede haber tratado inicialmente en un consultorio, ¿no? ok, Entonces aquí es como un automóvil que empieza a tirar aceite. Nunca esperes a que se desviele. Empieza a claro, tirar aceite. El momento es ese. Pero claro, los pacientes usualmente piensan, está tirando aceite, pero es poquito. ajá, Entonces me aguanto, me aguanto. Y estos son los casos que suelen terminar en desgracias. La realidad es que una vez que yo identifico una normalidad, el momento ideal para atenderme es ese. claro, No esperar a ver si se me quita solita, a ver si un día aparece y ya no tengo nada. nada. No, es atenderse tan pronto como sea posible. Sí, claro, digo, ante todo la atención temprana, la prevención. Y fíjate, digo, nada más para que, porque a veces les da temor ir a lo creo que lo mencionamos en el podcast que hicimos. ¿Cómo sería una consulta? O sea, yo tengo una verruga y voy a tu consulta. eh, Me vas a ofrecer cirugía luego. ¿Qué harías tú en una consulta? ¿No? Para que sepan que realmente puede que no sea tan invasivo como luego lo piensan. La realidad es que hay que hacer una inspección. Se usa un lente de magnificación, Ok, una luz que nos permite ver datos de malignización o de riesgo de algo malo de una manera más sencilla. Eh, si nosotros detectamos que es una lesión no sospechosa, no tiene muchos colores, no tiene alteración en sus bordes, no es asimétrica, entre otras cosas, dependiendo de qué parte del pene esté afectada, porque tiene piel diferente, tanto el glande como el cuerpo del pene, como el ok, sí. prepucio, el tamaño de las lesiones, se ofrecerán tratamientos, ya sea tópicos, si Ujú. fuera el caso, es decir, unas pomadas, o en su defecto, pues el tratamiento láser. La realidad es que Ok, el láser
Es el tratamiento estándar de oro. Prácticamente todos los pacientes lo eligen porque resulta bueno, bonito y barato. Es muy rápido, muy efectivo y es bastante accesible. Entonces, la realidad es que casi todos resultan candidatos a ese tratamiento. Y como lo dices, es algo que en etapa temprana les puede ir súper bien, ¿no? 10 minutos está resuelto el Y problema. ya, o sea, entro 10 minutos y se acabó. Sí, obviamente pues vendrán las indicaciones, se indicará, se recomendará la vacunación, Claro. entre otras cosas, ¿no? Pero esta enfermedad, la realidad es que, y todas las enfermedades de transmisión sexual en general, no solo el virus del papiloma humano, les va muy bien cuando se atienden a tiempo. Oye, pues la verdad es que me aclaraste demasiadas dudas, es más, hasta dudas que yo tenía. Y digo, muchas gracias, digo, por atender esta invitación. Siempre es encantado. un gusto tenerte aquí con nosotros. Espero que pues, la gente que está viendo este podcast nos deje muchas dudas, comentarios. Digo, hay más cuestiones que podemos abordar. No hemos abordado muy bien próstata, no hemos abordado muy bien Sí, me encantaría. enfermedad bueno, infecciones de riñón. O sea, hay toda una gama que podemos seguir explorando. La verdad es Cuando que, gustes, amigo. de verdad, de nuevo, Que tu gracias. audiencia nos platique qué tema les gustaría Sí, y con mucho gusto volvemos. y lo abordamos. Pues, Claro que sí. pues este es su podcast. Este podcast, ya saben, está creado para aclarar todas sus dudas. Es pues informativo, es para ustedes y siempre se les va a traer al mejor experto para que podamos pues llevarles la información más verídica hacia ustedes. La verdad es que ya somos más, ya saben, suscríbanse. Me gustaría que antes de concluir, no sé si tengas tus redes, donde te encuentras. Claro. Pueden buscarme en Instagram y en Facebook como Urólogo Toluca y Metepec o como Dr. Juan José Morales Urólogo y ahí pueden encontrarme. Y pues la verdad es que muchas gracias. Y nos vemos en un próximo podcast, pues para brindarles la información y para que sigan cuidando su salud.